Juárez ha muerto. La hazaña liberal por el nacionalismo y educación progresista son empañados por la criminalidad y la pobreza tras las guerras. La modernidad, paz y democracia son un fracaso total en la República restaurada. El problema continúa con la discordia por las reformas, la ley Lerdo, la disminución del ejército para evitar rebeliones y el reeleccionismo. Sebastián, hermano de Miguel Lerdo y relevo presidencial de Juárez, continúa su política e intento reeleccionista. El plan de Tuxtepec del general Díaz Mori le obliga a renunciar. El prestigio y fuerza convierten al general en presidente. Pero ¿cómo podría el retorno de un gobernante militar marcar una diferencia y dar al Estado mexicano un equilibrio? La trama del tiempo. Mucha política, poca administración. Porfirio Díaz Mori, privilegiado movilizador político y militar, desde la revolución de Ayutla hasta la restauración de la República, y seguidor de Juárez hasta el reeleccionismo, voltea la estrategia de sus predecesores. Prometiendo un régimen constitucional, los liberales aseguran su victoria y fidelidad al general. Pero ante la Iglesia, la reforma promete flexibilidad y cese de hostilidades. Díaz se gana a los conservadores. La paz había llegado. Para controlar a los caciques, gobernadores y posibles enemigos, son invitados a servir al régimen con variadas recompensas. Con las fuerzas militares, la amistad de Díaz, el caos erradicado y los conflictos apaciguados, los capitalistas podrían invertir en minas, ferrocarriles y textileras. Juntos, superando la miseria del siglo XIX. Como firme antirreeleccionista, cede la presidencia a Manuel González, quien pese a continuar con el progreso, instaura fallidamente una moneda que acaba con la economía y su reputación. Las evidencias son contundentes. El héroe de la paz es la única esperanza. Y para afianzar la estabilidad, el repudiado reeleccionismo sería la nueva bandera de Porfirio Díaz Mori. ¡El Porfiriato! Paz, orden y progreso. Con un país frágil, el proyecto de nación fomenta más la fidelidad a todo involucrado en el régimen. Los privilegios se desbordan, pero de no obedecer. Y para garantizar que el reducido ejército mantuviera el control y la seguridad, su coordinación y mando quedarían a cargo del brazo militar de Díaz, el prestigiado Bernardo Reyes. Y al designar y escoger a gobernadores y administradores del Estado, el poder del Congreso, la Constitución y la fuerza política recaen completamente en sus manos. Pero el progreso no es total. Quedan pendientes por resolver y Díaz no puede lograrlo solo. Así que buscaría rodearse de un grupo intelectual de tinte burgués. Un grupo que le sirviera de consejo. El Círculo de los Científicos. A la cabeza de José Yves Limantour y bajo la supervisión del régimen, emprenderían la búsqueda del progreso, bajo 3 ejes fundamentales. La economía. México debe introducirse al mercado internacional para echar a andar su riqueza. Pero se requieren participantes. Y no podían depender del dinero estadounidense. Inversión que Juárez y Lerdo habían mantenido en sus gobiernos. Entonces, convocarían a otras naciones otorgándoles privilegios para invertir. El programa revoluciona la banca, la minería, industria energética, el ferrocarril y con ello, el mercado interno. Esto equilibró la deuda externa y evitó más conflictos. La cultura. La educación pública positivista se reanudaría e imitaría a Francia, el ejemplo cultural a nivel mundial, para que el México decadente, mediante la ciencia y el arte, diera un nuevo comienzo a un México intelectual. Se forman arquitectos, pintores, músicos, escritores e instituciones, destacando junto a un desborde de inventos y lujos importados.
tercer eje, el más importante para el régimen. Teniendo en mente lo que 50 largos años de decadencia representaban en México, los científicos justificaban la aparición de un poder supremo, uno necesario para canalizar a los otros. La dictadura, un régimen totalitario, incluso por encima de la Constitución, que de mantenerse fuerte, activo y útil, era necesario para la prosperidad y evolución del Estado. Sería entonces, cuando el pueblo estuviese preparado, renovaría el poder como en tantas generaciones del pasado. ¿Pero a qué costo? El progreso vuelve ricos a los pilares del régimen, mientras la producción y pobreza se sostiene en los trabajadores, y el crecimiento desmedido le sigue la sobreexplotación. Los años pasan. La dicha de la estabilidad exige al régimen subsistir. Pero con la edad, el deterioro es inminente. Si la lucidez y el control se desvanecen, ¿qué sucederá después de Porfirio Díaz? Una dictadura perfecta. Bernardo Reyes, el favorito para dar continuidad al gobierno, es exiliado por el dictador. Y ni siquiera los científicos ven una oportunidad para ascender al poder. Muchos grupos en el régimen se unen a las protestas ante la debilidad creciente. Y las dudas minan la confianza en la capacidad de Díaz para tomar decisiones. Aunado a ello, la incipiente clase media, resultado de la educación positivista, cuestiona gradualmente los métodos del dictador. Esto resulta en su persecución y censura política. La desigualdad levanta numerosas huelgas, que en nombre de la paz y el orden, son reprimidas violentamente. La imagen del régimen se empaña, y el sueño porfirista del progreso llega a una inminente crisis. El ensueño final. Un proyecto de nación como ningún otro, por fin consolidaba un Estado mexicano. Pero con una tiranía, la libertad y el desarrollo se convirtieron en meros ideales. Y frente a los levantamientos organizados bajo una misma bandera, la no reelección, la dictadura ha comprendido su final. Acumulando una fuerza imparable, Zapata, Villa, Pascual Orozco y Francisco I. Madero iniciarían una guerra por la renuncia de Díaz. El octogenario general cede pacíficamente y la transición a un nuevo gobierno llega con las elecciones de 1911, aún con la desigualdad y la injusticia persistiendo. Un ensueño de la paz termina, mientras que la nueva lucha por el Estado mexicano comienza, tras el exilio definitivo de Porfirio Díaz Mori. México, un reflejo de lo que somos y de todo aquello que buscamos lograr en el legado de tantas generaciones. Cada perspectiva, cada indicio, es el descubrimiento de una nueva historia, una en la que todos hemos buscado su propósito y lugar en el mundo. A través de las personas, los pueblos, gobiernos y sociedades, persiste una inextinguible revolución. Un legado que quedará por siempre en el correr del tiempo.